Buenas tardes, queridos panelistas y querido público. Bienvenidos a nuestra sesión de LMS. En esta oportunidad vamos a poder conversar con un conjunto de expertos nacionales e internacionales acerca de la dinámica de los LMS, todos los entornos virtuales de aprendizaje que vamos a ir conversando. Vamos a hablar un poco de LMS, vamos a hablar de los LMS también más conocidos de la industria: Blackboard, Canvas, Chameleon, Moodle, Edmodo. Y con un set de panelistas que nos están acompañando el día de hoy, vamos a poder ir conociendo un poco más, adentrándonos y poder hacerles nuestras consultas, nuestras dudas y nuestras inquietudes para que podamos desarrollar de mejor manera esta dinámica. Vamos a contar en esta oportunidad con Magali, que nos va a hablar del tema de Canvas, con Teófilo, un experto en Chameleon. Oscar nos va a explicar un poco de toda la dinámica de Moodle y cómo instalarlo. Lucía, una especialista en Edmodo. Y vamos a finalizar conmigo, que vamos a hablar del tema de Blackboard. Entonces, vamos a dar inicio a este set, a este panel de expertos, hablando e iniciando por el tema de LMS. José, bienvenido. Muchas gracias. A ver, muy buenas noches con todos, estimados panelistas. El día de hoy, pues, vamos a hablar algunos rasgos importantes y características generales de los entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a comentar un poco de lo que respecta a las plataformas LMS, así también mis colegas van a poder ampliar un poco más la información en torno a este tipo de plataformas LMS, ¿de acuerdo? Los entornos virtuales de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que son aplicados a diferentes áreas. Una de ellas, por ejemplo, la educación, ¿de acuerdo? Soy el ponente José Hurtado y daremos inicio a la presentación. A ver, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es un entorno virtual de aprendizaje? Entonces, nosotros indicamos lo siguiente. Denominamos entorno virtual de aprendizaje al conjunto de herramientas que permiten la impartición de formación a través de medios digitales. Seguramente, pues, esto era poco común, ¿no? Años atrás, cuando estábamos acostumbrados a lo que era la información netamente, pues, a pizarra o de repente de manera física. Pero debido, pues, a la situación en la cual se ha generado, pues, ¿no? El uso de las herramientas digitales, los entornos virtuales de aprendizaje han ganado bastante terreno, ¿no? Y está hoy poder hacer las gestiones correspondientes para poder sacarle el máximo provecho. La tutorización de los alumnos por parte de un profesor, tutor y la gestión global del proceso. Definitivamente que no solamente se limita a la parte netamente académica, sino que va mucho más allá. Y aquí tenemos algunos de ellos, algunos entornos virtuales que nos han permitido el desarrollo de diferentes tipos de situaciones, ¿no? Una de ellas también son las comunidades virtuales, en donde no solamente se comparten informaciones de repente de tipo social, sino también se comparten elementos, por ejemplo, de alguna especialización, ¿no? He tenido la oportunidad de gozar, por ejemplo, de estar o pertenecer a comunidades virtuales, por ejemplo, de docencia o docentes de biología, así como también docentes en el área de la toxicología, en el área de la química, especialmente en laboratorio de medio ambiente. O sea, que no solamente se limita a la parte netamente escolar, ¿no? Sino va mucho más allá también en la parte de empleabilidad. Vayamos a ver ahora qué cosa es la plataforma LS. Miren, utilizar la tecnología a favor de la educación es una gran ventaja. Claro está que no solamente se limita a poder agarrar el celular y de repente empezar a tocar botones y bueno, y ver qué cosas salen, ¿no? Sino yo creo que va mucho más allá de eso. Y es justamente a los más pequeños y a la gente de repente que no tiene ese acceso, ¿no? O a las personas que también son llamadas, pues, ¿no? Aquellos que han sido dejados, por así decir, de lado de repente por parte de la tecnología, ¿de acuerdo? Puede ser muy favorable en realidad. Y no solo para instituciones educativas, sino también para todo tipo de empresas, desde el punto de vista, por ejemplo, de la empleabilidad. Las plataformas LMS permiten que el ambiente virtual sirva como un medio propicio para la enseñanza y el aprendizaje. Recuerdo muy bien, hasta hace años atrás, esto era prohibido, ¿no? El Ministerio de Educación lo había inclusive vedado.
lo había vetado en muchos lugares, ¿no? Porque también no había una buena gestión de repente en torno a este tipo de aprendizajes. No hay ninguna duda de que Internet es una gran fuente de conocimientos. La transformación digital nos ha dado acceso diario a las más diversas informaciones y podemos consultarlas para solucionar cualquier tipo de duda o curiosidad, justamente a lo que decía, ¿no? No solamente desde el punto de vista social, sino también desde un punto de vista de especialización. Sin embargo, la red puede utilizarse también para un proceso de enseñanza, aprendizaje más formal, utilizando las herramientas adecuadas para esto. Aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto seguramente, pues, Open English, por ejemplo, que se basa en una plataforma para poder empezar. De repente antes lo veíamos muy raro, ¿no? Pero hoy en día está siendo una opción para poder aprender un idioma desde tu casa. ¿Para qué sirve? Una plataforma LMS, Learning Management System, o en español, ¿no? Sistema para la gestión del aprendizaje, es una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza, aprendizaje a distancia o de tipo semipresencial, como el cual también ahora la mayoría de instituciones que han de repente sobrevivido, por así decirlo, de cualquier tipo de ámbito, han tenido que implementarse el desarrollo de plataformas para poder tener el acceso justamente a una nueva oportunidad. Y así mismo las personas han tenido también el acceso de poder seguir cursando estudios, o de repente seguirse capacitando para poder lograr más adelante pues de repente pues poder ascender. Esta plataforma utiliza la tecnología para reproducir todos los recursos y herramientas de una clase presencial en el ambiente virtual. Pizarra virtual, por ejemplo, el uso de formularios, entre otras más. Rúbricas, por ejemplo, en el caso de evaluaciones. Esta plataforma, o gracias a ella, es posible crear, almacenar, distribuir y gestionar diversas actividades educativas virtuales. Bueno, junto a todo esto también se usa digamos, se ha incorporado lo que corresponde a las herramientas digitales. El Quizzes, el Kahoot, entre otras más, ¿no? El Mentimeter, y entre otras. Ahora las votaciones, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de hacer una votación por Mentimeter, ¿no? Acerca de la elección para participar en lo que es el comité de aula, ¿no? Por ejemplo, qué interesante en realidad. Son útiles tanto para empresas como para instituciones educativas que busquen un método de capacitación efectivo en el cual no es necesaria la presencia física de los participantes, dado la situación actual en la cual nos encontramos. Principales características. Son muchas, pero voy a indicar algunas de ellas. La interactividad. A diferencia de lo que muchos piensan, una plataforma LMS implica interacciones frecuentes del usuario. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se da en solo una vía. Para cada acción de enseñanza se requiere una reacción del usuario que hace posible el aprendizaje. Este dinamismo permite el éxito del objetivo y constantemente va actualizándose. Escalabilidad. El número de usuarios no es limitado. Este número puede crecer a medida que sea necesario. Es posible incrementar la capacidad de usuarios sin perder la calidad de enseñanza. Algo totalmente diferente a lo que ocurriría en un ambiente real. Bueno, eso sí he tenido la oportunidad de experimentarlo en realidad. Y al igual que mis colegas van a comentar también seguramente experiencias suyas, ayuda muchísimo en realidad. Claro que también hay versiones, ¿no? Versiones libres y versiones también de pago, con los cuales se puede maximizar mucho más todavía. Inclusión. Permite que personas con ciertas discapacidades puedan tener acceso a la educación de la misma forma como cualquier otra persona. Y ese a veces es un problema que tenemos, ¿no? O que se te da en las instituciones. El acceso para que una persona con cierta discapacidad pueda acceder, por así decirlo, por ser su derecho, a una educación de tipo inclusivo, en realidad a veces se ve limitado por la misma realidad. Y esto definitivamente quiebra todo tipo de paradigma. De esta forma, las plataformas e-learning se convierten en un sistema totalmente inclusivo para el aprendizaje. Claro está que hay otro factor, por supuesto, que ya es la parte ética de repente, ¿no? Funcionalidad. La plataforma puede adecuarse a las necesidades y requerimientos de los usuarios, permitiendo una adaptación para diversos tipos de exigencias. Por supuesto, van saliendo nuevas incorporaciones de datos. Por ejemplo, en el Mentimeter, que es una plataforma que yo también, una herramienta digital que yo utilizo,
¿de acuerdo? Al usar la plataforma Zoom, ha incorporado, por ejemplo, el concepto de Big Data, y me parece genial en realidad, para lo que es soporte de datos, enorme cantidad de datos. Bien, muchísimas gracias por todo, y le dejo pues con una pequeña frase. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu participación y por todo lo que nos has estado enseñando y todo lo que hemos aprendido con esta gran explicación de los LMS. A continuación, nos va a acompañar Teófilo Mamani, desarrollándonos un tema también igual o tan importante como todos los que hemos estado revisando. Entonces, le vamos a dar el pase a Teófilo, que nos va a explicar del tema de Chameleon, una primera aproximación a alguna aplicación LMS. Gracias, de verdad, muy agradecido. En esta oportunidad vamos a comentar de Chameleon. Antes de empezar con el Chameleon, quiero comentar acerca del e-learning. El e-learning, definido como aprendizaje electrónico, se refiere a la enseñanza y aprendizaje online a través de Internet y la tecnología, conocido también como enseñanza virtual. Y de por hecho, pues, enmarca dos categorías consideradas como tipos de aprendizaje. Las más conocidas son el asincrónico, luego lo sincrónico. Lo sincrónico, pues, simula o se parece a un aula de clase tradicional, lo que significa que los maestros o los tutores se conectan haciendo uso de la tecnología para interactuar en tiempo real. Mientras que lo asincrónico le permite al estudiante trabajar de acuerdo a su ritmo, tiempo, el lugar donde se encuentre. Ahora, los aprendizajes en línea requieren de plataformas alojadas en la web. De hecho, que estos van a contar con un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica, ya sea asincrónico o asincrónica, y a esto se conoce como entornos virtuales de aprendizaje. Los más conocidos son el Moodle, Blackboard, Chameleon, Google Classroom, Canvas, Edmodo, entre otras. Pero esta vez nos centraremos en el Chameleon. En el mundo actual, el Chameleon es conocido por su famoso logo, el camaleón, representada por un animalito, ¿no? En inglés, Chameleon es diminutivo de chameleon, que significa camaleón. Es necesario resaltar el nombre camaleón porque pretende, dice, que este proyecto responda y se muestre distintas formas de adaptarse a su actual flujo de trabajo en el campo educativo o empresarial. Oficialmente el Chameleon fue lanzado el 18 de enero del 2010 con el apoyo de la comunidad de ECOS. Chameleon como plataforma e-learning de código abierto y libre bajo la licencia de GNU y GLP. Por ser gratuito, el usuario lo puede adquirir de forma sencilla. Quizás por esta razón, pues Chameleon se ha convertido en una plataforma muy popular. ¿Por qué usar Chameleon? Chameleon presenta características bien determinadas y específicas. Una de ellas es rápido y ligero, porque su instalación es sencilla y fácil de personalizar. No requiere de conocimientos técnicos avanzados. Por otro lado, es intuitivo porque
no requiere de un análisis o conocimientos o razonamientos complicados. Es decir, su manejo es muy sencillo. El Chamilo cuenta con una comunidad inmensa de usuarios de diferentes países, y de hecho que la plataforma es multidiomas. Ahora, respecto a los trabajos de los usuarios, estas contribuyen en el crecimiento del proyecto. Como software libre, le permite usar, modificar, mejorar o distribuir. También Chamilo está bien estructurado porque presenta lo infaltable para el desarrollo de los cursos de learning. Chamilo tiene foro, tiene chat, tiene wikis, blogs, enlaces, tareas, certificados, evaluaciones, informes. Se puede modificar los perfiles de usuarios. Chamilo, pues, uno de sus propósitos es mejorar la educación en línea a nivel mundial. Aquí observamos cómo es que Chamilo ha ido evolucionando. Desde el 2010, la Asociación Chamilo viene garantizando el acceso a la educación a cargo de su junta conformada por 5 personas. Estas son elegidas bianualmente. Por ejemplo, según los reportes, hasta el día 28 de marzo, actualmente se cuenta con 29.237.505 cuentas de usuarios. Es bastante, es muchísimo los que están usando el Chamilo. Increíblemente, ahora en el mes de marzo, ya se han registrado, solamente en el mes de marzo se han registrado 393.628 cuentas nuevas. Entonces esto es interesante, va avanzando a pasos agigantados Chamilo. ¿Quiénes lo usan Chamilo? Chamilo se ha marcado en la parte académica, brindando acceso a las instituciones educativas, colegios, universidades, los institutos de formación superior. De hecho, que estas están dictando clases virtuales online. También Chamilo está en la parte comercial. Los usuarios se dedican a la venta de cursos a través de Chamilo, de hecho que es online. Y finalmente las empresas corporativas también lo están usando, ¿no? Para capacitar a sus colaboradores, los socios, trabajadores de manera virtual. Entonces Chamilo está ganando mercado, adeptos, usuarios. La interfaz de Chamilo. La interfaz de Chamilo es muy amigable. Basta contar un email, un correo y un navegador. No requiere de complicados o extensos manuales. Es fácil de usar, especialmente para cualquier docente o estudiante que muchas veces ahora en estos tiempos recién nos estamos, algunos o muchos están iniciando recién en la tecnología. Es muy amigable la interfaz de Chamilo. Presenta 3 categorías: la creación de contenidos, la interacción y la administración. En la creación de contenidos están prácticamente lo que quiere el docente o el tutor. Allí podemos observar la descripción del curso, la documentación, las lecciones, los ejercicios, los anuncios, las evaluaciones. Está allí en la creación de contenidos. Ahora, la parte de interacción permite que el profesor, alumno, puedan interactuar a través del chat, foros, encuestas, wikis. Entonces es muy amigable.
Ahora, en la parte de administración, permite configurar las opciones del curso. Por ejemplo, puedo modificar las presentaciones, puedo cambiar los logos, administrar usuarios, bloquear usuarios. La interfaz es muy sencillo, de verdad. Ahora, la interfaz del estudiante se presenta de esta manera aquí, como podemos observar. Ahora, todo esto también depende del tutor. ¿Qué opciones, no, le va permitiendo al estudiante? Por ejemplo, en esta vez hemos habilitado todas, ¿no? Se ha habilitado todas, los documentos, las lecciones, enlaces, ejercicios, anuncios. Como que también el tutor o docente puede solamente permitirle, por ejemplo, pongamos lecciones o documentos o las evaluaciones o ejercicios. Entonces va a visualizar solamente lecciones, documentos y ejercicios. Entonces también es muy amigable la presentación o la interfaz del estudiante. Algunas ventajas de Chamilo. Se puede personalizar, es súper sencillo, es adaptable a diferentes proyectos. Como hemos dicho, es fácil de usar, notifica las tareas, los eventos, nos va comunicando. Se pueden realizar trabajos en equipo, así como lo vamos haciendo ahora. Nos permite la videoconferencia, acepta los paquetes SCORE, ¿no? Más conocidos como tareas, evaluaciones, ejemplos, ejercicios, documentación y todo eso. Es una plataforma, por no decir completa, es completa, ¿no? Y algunas desventajas también. De hecho, que si nosotros queremos mantenerla con confidencialidad de una institución o de un grupo, es necesario instalarle un servidor y integrarla a la institución. De hecho, que también, si no tenemos internet, no vamos a poder usar Chamilo. Y finalmente, se sugiere actualizar constantemente el Chamilo, de tal manera que se vaya, pues, para no tener problemas, ¿verdad? Ya para concluir, el uso de Chamilo en esta realidad creo que es inevitable, de lo cual podemos sacar múltiples beneficios. Os invito a usar Chamilo. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Teófilo. Muchas gracias por tu participación y por lo que nos estaba explicando y todo lo que hemos aprendido de Chamilo, una herramienta open source de la que vamos a poder aprender mucho y lo vamos a poner, y todos los panelistas y todos los que nos están escuchando van a poder aplicarla seguro en sus instituciones. A continuación, vamos a contar con la presencia de Óscar Añasco, que nos va a hablar del tema de Moodle. Moodle, uno de los LMS más conocidos a nivel mundial y que tiene una gran cantidad de adeptos a lo largo de nuestro país también. Entonces, démosle una bienvenida a Óscar y agradezcámosle por su participación. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Señores panelistas, muchísimas gracias por la presentación. En esta ocasión voy a hablarles un poquito de Moodle. Como decía Teófilo en la ponencia anterior, voy a rescatar algunos de sus términos muy interesantes, por cierto. Moodle es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Obviamente nuestro país no podía quedarse atrás en estas circunstancias y el Perú, y especialmente en el Cusco, donde yo me encuentro, puedo afirmarles que el Moodle está utilizado de una manera muy extendida, muy común. Entonces, ¿qué podemos decir de Moodle? Yo quisiera rescatar y mencionar dos características fundamentales por las cuales es esta utilización masiva, por decirlo de esta manera. Primero, que es gratuito. Y en estas circunstancias, ustedes saben que ese es un detalle no menor, ¿no es cierto? Hay muchas escuelas pequeñas, institutos pequeños, colegios públicos que no contienen o no tienen un presupuesto para pagar alquileres y cosas, compras de plataformas mayores. Por esta razón, distinguimos esta característica de gratuito en el Moodle. Segundo, que es de código abierto, ¿no? Es un open source, como nos decía Teófilo y Fernando, que me han antecedido. Quiere decir
que aquellas personas que conozcan un poquito más de programación PHP, programación web, pueden personalizar la plataforma a la medida de la institución donde la van a aplicar. ¿Listo? Entonces, este es otro detalle que le aporta, digamos, una característica muy importante a lo que es el Moodle. Ahora bien, el Moodle, al ser una plataforma tan grande y que es capaz de manejar grandes volúmenes de información, digamos, estudiantes, plugins, aplicaciones, docentes, cursos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene la característica de que se viene actualizando de manera muy continua. Tenemos registro, hemos llevado registro de que en un trimestre se han registrado hasta 3 o 4 versiones de actualización. En este sentido, y por esa razón, ustedes entienden que no es fácil instalar la actualización en caliente, como le decimos en informática, ¿no es cierto? O sea, ya tu plataforma está trabajando, llega la actualización e instalarla allí tiene sus riesgos. Por esta razón, esta ponencia la vamos a dirigir a un aspecto importante que significa instalar y configurar Moodle en un servidor local, o sea, en tu PC, en tu servidor, digamos, de prueba, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedas jugar un poquito, si vale el término, con las actualizaciones, nuevos plugins, nuevas formas de instalación, y cuando estés seguro de que todo esto funciona bien, pues llevarlo a tu plataforma activa, a tu plataforma firme, digamos. En este sentido, hemos preparado esta ponencia indicando algunos pasos que ustedes deberán seguir para tener un Moodle de prueba en un servidor local. Listo, digamos, en el paso número 1, decimos que debemos instalar un sistema de gestión de base de datos. Algunas recomendaciones. Hemos decidido utilizar SAMP como servidor de base de datos de prueba. Existen otros tantos en el mercado y que son también gratuitos, fáciles, rápidos y pequeños. Te recomiendo primero descargar el paquete, revisando qué versiones de sistema operativo tienes y todo eso, para evitar el conflicto en cuanto a versiones se refiere. Ahora, te recomiendo también utilizar una partición exclusiva de tu disco, de tu servidor, para hacer este tipo de pruebas. Digamos con unos 15, 20 gigas, de acuerdo a la cantidad o al volumen de información que manejes, es suficiente. Listo, entonces descargamos SAMP y lo instalamos. Es sumamente sencillo. Este SAMP tiene un panel el cual hay que ejecutar. Una vez ejecutado nos va a mostrar una pantalla muy similar a la que ustedes tienen en la diapositiva. Fíjense bien en este detalle. A ver, vamos a señalar aquí. Fíjense bien en este detalle, ¿sí? La coloración verde del Apache y el MySQL nos dice que están corriendo y están activos en este momento. Lo ideal en este momentito de la configuración es que tienen este botoncito aquí que dice config. Debemos configurar. ¿Qué cosita configuramos en esta parte para el servidor local? Configuramos primero el puerto en el que se va a ejecutar, el puerto de prueba. Sabemos que por defecto va a ser un localhost, ¿no es cierto? Entonces debemos configurar el puerto. Normalmente, digamos, es un puerto 8080, digamos, si es que ustedes así lo ven por conveniente. Ese es otro tema que lo veremos más adelante, en otra ponencia seguramente. Listo, una vez que tenemos el SAMP configurado y corriendo, todo lo que tenemos que hacer como paso 3 es ejecutar el phpMyAdmin, ¿no es cierto? Desde la ventana localhost, ¿no es cierto? Fíjense aquí, en el navegador dice localhost. Sí, este phpMyAdmin nos va a permitir crear la base de datos. Ojo, la base de datos que estamos creando aquí es para la base de datos prueba y todo lo que tenemos que hacer es indicar un nombre, nada más, ¿sí? Dos cositas tenemos que hacer aquí. Primero, indicar un nombre para la base de datos prueba y simplemente crearlo. Una vez creado, debemos también, recuerden bien esto, debemos crear un usuario y vincularlo a esta base de datos. Muy bien, ya que tenemos nuestra base de datos y nuestro usuario vinculado a esa base de datos, cada uno con su respectiva contraseña, pasamos al paso número 4. El paso número 4 está referido a la instalación del Moodle propiamente dicho.
Para esto, les recomiendo varias cositas. Primero, de acuerdo a la versión de PHP que ustedes han decidido correr en el servidor de prueba, tienen que elegir la versión de Moodle también, ¿no es cierto? Ya que se han presentado algún conflicto entre uno y el otro. Por esta razón es importante revisar la bibliografía de ambos, tanto del servidor PHP como del Moodle, para ver quién conversa con quién. Luego, debemos comprobar necesariamente la compatibilidad, ¿sí? Debemos comprobar el servidor y debemos, sobre todo, decidir el nombre del dominio. Esto es importante. Estamos haciendo una plataforma de prueba, ¿no es cierto? Yo le voy a llamar, por ejemplo, Moodle Prueba. ¿Por qué es importante? Porque el proceso de instalación nos va a pedir un nombre de dominio, y ese mismo nombre debe replicarse con la carpeta de datos, así se llama. Entonces debemos crear dos carpetas y estas dos carpetitas debemos copiarla, ponerla dentro de la carpeta donde se está ejecutando nuestro servidor. O sea, en este caso es el SAM. Parecen pasos complejos, sin embargo, es algo muy sencillo cuando lo hacemos de manera ordenada. Listo, ya tenemos entonces nuestra base de datos, hemos descomprimido y lo siguiente que debemos hacer es ejecutar el localhost y apuntar, dirigir a la carpeta donde hemos descomprimido nuestro archivo con la versión de Moodle deseada. Entonces, el proceso de instalación va solito. ¿Sí? Lo primero que nos pide nos dice, como pueden ver acá, ¿quién es tu servidor? ¿Cómo se llama tu servidor? Obviamente, como es un servidor local, debemos decirle localhost. Sabemos que este localhost puede ir reemplazado también con el nombre de servidor o con la dirección IP 127.0.0.0. ¿Ya? Nos da lo mismo. Listo. Luego, fíjense, nos pide el nombre de la base de datos. Recuerden, en el paso 3 habíamos creado una basecita de datos. Ese nombre tenemos que ponerlo aquí. También les indiqué que debíamos crear un nombre de usuario o un usuario vinculado a esa base de datos. También debemos poner ese nombre aquí. Ojo, pero ¿qué pasa acá? Salta una pregunta de por sí, dice, oye, pero solo hemos creado base de datos. ¿Y las tablas de la base de datos qué fue? Entonces, tenemos que entender aquí que el Moodle solito, el proceso de instalación, crea estas tablas con sus respectivas relaciones. ¿Listo? Por eso es importante en esta zona que estoy señalando en este momento, dice, el prefijo de las tablas es MDL, ese es por defecto. ¿Se puede cambiar? Por supuesto. Sin embargo, se recomienda que lo dejen tal como está. Pulsamos el botoncito siguiente y vamos a ver una pantalla como la siguiente, en la cual nos va a pedir seleccionar el lenguaje, el idioma en el cual queremos instalar nuestro Moodle. Por defecto viene en inglés, ¿no es cierto? Sin embargo, consideren que para poner español, inclusive hay un Moodle de prueba en quechua, ¿ya? Pero necesitamos descargar previo algunos paquetitos y plugins, ¿de acuerdo? Entonces, se recomienda instalar, digamos, en español y posteriormente hacer esos cambios de idioma, ¿ya? Una vez que hemos escogido el idioma, le decimos clic en el botón Next y el proceso de instalación va a correr solidito. Al final, cuando termine de instalar, nos va a dar un resumen de cómo ha quedado el proceso. Es una pantalla como esta que les estoy mostrando aquí. Entonces, todos los procesos, todos los archivos deberían verse con un botoncito verde que dice OK. Ese es un buen síntoma. Quiere decir que todo se ha instalado correcto. Sin embargo, si pueden ustedes si ven algunos botoncitos que están en color anaranjado y nos dice revisar, pues ¿qué nos está diciendo? Nos está avisando que hay alguna incompatibilidad con alguna extensión PHP. Entonces, hay varias opciones de arreglarlo. Lo pueden dejar así, le dicen continuar y seguir porque a estas alturas ya la instalación está hecha. O pueden en ese momento ir, aquí en la parte inferior les estoy mostrando el consejo, busquen el archivo php.ini y le hacen la revisión de la extensión que les indica en el proceso de instalación. Normalmente se trata de aumentarle valores o quitarle valores, eso es todo. Sin embargo, aún con esas observaciones, el Moodle ya va a correr.
¿Sí? Muy bien. Ya que tengamos la instalación hecha, lo siguiente que vamos a tener cuando ya se ha terminado de instalar es que nos va a pedir, como paso 6, nos va a pedir las credenciales del superadministrador de vuestro entorno de prueba. O sea, el dueño, si vale el término de esto, ¿no es cierto? A partir de ese usuario nosotros podemos crear otros administradores, podemos crear un sinfín de usuarios con diferentes roles que tenemos en la plataforma, administrador, docente, estudiante, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos que indicar esos nombres, ¿no es cierto? El nombre del administrador, tenemos que indicar la contraseña que va a utilizar esto, que es importante. Recuerden bien, a partir de este superadministrador hay detalles que solo él puede administrar. ¿Qué cosas? Por mencionar algunas, podemos decir la extensión de las contraseñas, por ejemplo, para los estudiantes. ¿Qué extensión va a tener? 8, 10, 12 caracteres. Ahora, ¿van a ser solo números? ¿Solo letras o se permite una combinación alfanumérica? Eso lo decide el superadministrador. Ahora bien, nos define también algunas características acerca de los cursos. Eso es muy importante, que solo lo puede hacer el superadministrador. O sea, los cursos, por ejemplo, cuántas categorías de cursos puede tener el curso como tal, cuántas semanas va a tener por defecto, ¿no es cierto? Y cosas de ese tipo que solamente lo puede hacer el superadministrador. Muy bien, luego de eso nos viene la portada. Sí, como nos mencionaba Teófilo, esta es una interfaz muy amigable. Nos trae temas, así se llaman, los temas preestablecidos de los cuales nosotros podemos elegir cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, o cuál se acomoda a las necesidades de nuestra empresa, etcétera, etcétera. Sí, podemos poner obviamente logos personalizados de nuestro colegio, de nuestra universidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso se hace en la portada. Muy bien, esta es una imagen de la instalación del ambiente, como decimos en informática, crudo. ¿No es cierto? Este es un modo crudo. Aquí todavía no hemos hecho nada. Todo lo que hemos hecho es instalarlo, nada más. ¿Sí? A partir de acá ya está corriendo nuestra plataforma, ya tenemos un superadministrador y ya tenemos todo listo para empezar a hacer las pruebas que hemos decidido. Por ejemplo, les recomiendo que la base de datos que tienen en vuestro entorno oficial, que está corriendo en este momento, hay que traerla a este entorno de prueba. De esa manera nos va a permitir, digamos, que las pruebas que hacemos, valga la redundancia, sean más veraces, sean mejor dirigidas, ¿no es cierto? Y podamos ver allí si hay alguna incompatibilidad o si todo funciona bien para finalmente instalar lo que queremos en nuestra plataforma oficial. Ahora bien, esto es algo que nos interesa mucho, ¿no es cierto? La instalación de los plugins. Cuando decimos plugins nos referimos a las aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de aplicaciones? ¿Podemos incluir acá WhatsApp? Sí podemos. ¿Podemos incluir alguna plataforma que nos permita hacer videollamadas? Sí podemos. Algunas plataformas de las que en algún momento hemos visto, por ejemplo, que nos permitan hacer rúbricas, que nos permitan interactuar con el estudiante a nivel de evaluaciones y cosas así, sí podemos. Voy a mencionar dos que son muy importantes para terminar. Hoy en día lo que nos interesa por temas de pandemia es hacer clases síncronas o asíncronas dependiendo del tema. Dos herramientas que son de fácil utilización, fácil instalación y que son plenamente compatibles. El Big Blue Button y el Google Meet. ¿Sí? Es tan sencillo como decir instalar y simple de utilizar. Fernando, señores panelistas, muchísimas gracias por su atención. He concluido con esta parte. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en esta sesión de instalación y despliegue de Moodle. Sé que hay mucho que vamos a poder seguir aprendiendo y compartiendo en futuros paneles. Muchas gracias por tu participación. Y a continuación, vamos a hablar con Lucía Escudero. Lucía Escudero nos va a explicar y nos va a comentar sobre Edmodo, otra plataforma LMS muy utilizada, un poco más pequeña, pero de mucha importancia y fácil despliegue. Entonces, bienvenida, Lucía.
Muchas gracias por la invitación. Sí, esta noche quisiera darles una introducción a la plataforma Edmodo, que básicamente es un entorno virtual de aprendizaje, distinto a los anteriormente presentados, que son muchísimo más grandes. Edmodo tiene una lógica distinta, es básicamente una red social. No trabaja al nivel de Moodle o de Blackboard o de Canvas porque no tiene una interconexión tan amplia o plugins adicionales o es multiplataforma o utiliza o tiene una gran cantidad de idiomas a los cuales se pueden adaptar, pero se ha usado muchísimo porque también tiene una parte inicial que es open source, pero también una sección pagada. Pero lo beneficioso o lo innovador es que trabaja en una mecánica más de interacción social, porque básicamente sigue el organismo o la organización como si fuese un Facebook. Ahora vamos a ver la entrada de cómo se presenta Edmodo, la cual es bastante intuitiva, es personalizable y tiene aproximadamente 60 millones de personas a nivel global que lo utilizan. Básicamente esta es la entrada de cómo se ve Edmodo, es como si fuese un Facebook, es bastante fácil de utilizar y sobre ello los docentes, los discentes, los padres de familia, las organizaciones, cualquier persona que desee tener alguna herramienta de aprendizaje o alguna actividad académica pueden utilizarlo y básicamente interactuar, compartir en base a esta lógica de red social. ¿Cuáles son los públicos objetivos que está dirigido este EVA? Pues como mencionaba, son los profesores, los estudiantes, los familiares, porque han habido momentos donde han intercambiado aspectos, tanto las organizaciones privadas, públicas, y también los colegios o las municipalidades. Tiene esa versatilidad y ha sido bastante simpática porque funciona como si fuese Facebook, entonces ha sido fácil para algunos de los grupos utilizarla y como tiene esta lógica de red social es mucho más horizontal. Ahora, con respecto a los servicios que tiene Edmodo, principalmente son tres, y voy a empezar desde el core, que es el social learning. Entonces tiene un foco muchísimo más dirigido al aprendizaje colaborativo, que ayuda a que todas las partes puedan interactuar y co-crear, hacer sinergias, ser innovadores, proponer nuevos contenidos y productos. Sobre ello también se adiciona el microblogging. Sobre ello es importante que se manejen con post o interacciones muy concretas y otro tipo de recursos, tanto audiovisuales como a nivel de texto, que se suelen compartir en esta lógica de red social. Y adicionalmente tiene la parte de la gamificación, que eso es bastante simpático en esta plataforma que nuevamente tiene este sistema de retos, de juegos, de puntuaciones, de rankings, de premios para cada una de las actividades que cualquiera de los oferentes, digamos, puedan disponer de las actividades académicas parte por parte, ¿no? Entonces es bastante dinámico y funciona de esa manera más social. ¿Cuáles son las características? Como comentaba en un primer momento, no tendrá la lógica más high-tech de las otras plataformas adicionales, pero tiene, digamos, lo suyo. Dentro de lo que ofrece, y de manera básica y muy concreta y bastante útil para todos los que utilizamos los teléfonos como una herramienta para acceder a la educación y no solo las computadoras, tiene compatibilidad con Android, que es una plataforma general, y el de Apple. Sobre ello también tiene integración con Google Drive, entonces todos los Google Docs, Google Sheets también se pueden trabajar allí y también almacenar. Principalmente más de almacenaje, por sobre todo. Hay algunos temas que con el trabajo colaborativo en esas herramientas adicionales están en proceso de perfeccionamiento. Luego, tiene también integración con calendarios, noticias, alertas, hacen los juegos, como estaba mencionando, y se pueden trabajar a través de la aplicación las mismas tareas o los trabajos que se asignen en la actividad académica que se despliegue en Edmodo. Entonces, es bastante concreto, no permite
algunas sincronicidades, como por ejemplo el trabajo con algunas plataformas para hacer clases síncronas. Eso es una deficiencia, pero digamos permite trabajar de esa manera con todos los participantes. Ahora, lo que sí es importante, y creo que ha sido bastante bueno en este EVA, es el kit de aprendizaje que lanzaron. A raíz de la pandemia, a nivel global, Edmodo tuvo una iniciativa de trabajar un kit de formación a distancia para que todo aquel que necesite desplegar este tipo de herramientas sepan el paso a paso y puedan tener una guía. En principio tienen distintos tipos de materiales que los docentes, los padres, las organizaciones, los estudiantes pueden apoyarse en. Los generales son una guía para básicamente hacer la configuración de las clases en esta plataforma, y tienen un webinar donde explican paso a paso cómo se puede configurar la actividad y te hacen ejemplos. Sí hay traducción, pero principalmente está en inglés. Tiene un blog que esto es bastante simpático porque han trabajado una parte con respecto al aprendizaje socioemocional, porque se entiende que en este contexto de pandemia se ha afectado muchísimo la salud mental y psicológica y emocional de todas las personas que estamos en este contexto de enclaustramiento, ¿no? O de pérdida de familiares o de afectación de la salud de los suyos. Entonces, están trabajando muchísimo en ese entorno, entendiendo que el personal o el equipo o los estudiantes que están inmersos en esta nueva herramienta ya vienen con ese bagaje adicional y necesitan quizás aprendizajes un poquito más significativos, pero al mismo tiempo que puedan abordarse desde ese punto de vista manejando un enfoque más psicosocial. Ahora, tienen también un webinar sobre ese aproximamiento, esa aproximación, y es bastante útil. Entonces, no solo te da la parte técnica general del setup del curso X o Y que se quiera desplegar, sino al mismo tiempo te da tips mucho más pedagógicos y psicosociales para abordar las sesiones de aprendizaje, entendiendo que nos encontramos en una coyuntura de pandemia global. Entonces, es bastante bueno que esta herramienta haya tenido este enfoque adicional. Y también poseen un blog donde de manera colaborativa todos los integrantes suben sus experiencias, sus aportes, y tienen distintos posts con respecto al aprendizaje a distancia, utilizando la herramienta y compartiendo sus innovaciones. Entonces me pareció bastante interesante este valor agregado, digámoslo así, a diferencia de las otras plataformas que, si bien te dan la lógica general, high-tech, con todas las bondades de las configuraciones adicionales, los plugins y demás, creo que este enfoque un poquito más psicosocial en este contexto termina siendo un valor diferenciador. Entonces, por eso me parece interesante proponerlo y presentarlo en esta noche. Sumado a ello, y ya de manera global, ¿cuáles son las ventajas? Pues a nivel del entorno digital es sencillo, muy intuitivo, muy fácil, porque es algo relacionado a una plataforma o una red social que todos tienen o tenemos. Entonces es bastante fácil de usar esta plataforma por la similitud que tiene con Facebook. Tiene una experiencia muchísimo más simple, enfocada al aprendizaje colaborativo, al aprendizaje social, un enfoque un poquito más psicosocial también, como estaba mencionando, y se pueden desplegar aulas independientes como lo hace Zoom o como lo hace Google Meet. Entonces también se pueden trabajar en grupos, entonces eso es bastante útil y la plataforma te permite hacer ello. Y la parte de la gamificación, que es muy atractiva y que termina configurando esta lógica de trabajo más social. Con respecto a las desventajas, porque es importante dar las dos caras de todo el EVA, pues en principio el idioma puede ser un poco la barrera. Gran parte de los insumos y de la plataforma en sí mismo, bueno, tiene la opción para utilizar español, pero gran parte de los recursos adicionales están en inglés. Sí puede ser una barrera.
para quienes no lo manejen, pero hay otros manuales un poco más importantes que sí están en español, pero esa es, digamos, una desventaja importante, ¿no? Con respecto a algo que es clave, si es que se considera una LMS, pues también hay una discusión allí. Principalmente o sea, hay como un consenso en que no es un LMS tal cual porque no tiene todas las funcionalidades que mis compañeros que me han precedido lo han mencionado. Entonces allí existe una limitante bastante importante, pero como ha pasado en diversas experiencias, incluso en mi centro laboral, a veces las aulas virtuales quizás no tienen todas estas funcionalidades y uno se puede apoyar con herramientas complementarias como el Google Meet o el Zoom para desplegar las sesiones sincrónicas y comentarlo todo en la plataforma principal como un post e invitarlos a que se vayan a una plataforma complementaria y sin ningún inconveniente la actividad académica puede desplegarse. Entonces, siempre hay creatividad e innovación que los docentes o las organizaciones o las entidades locales pueden llevar a cabo utilizando la herramienta sin ningún inconveniente. Lo último, que está vinculado a lo que justo estaba mencionando, es con respecto a la sincronicidad de las actividades, pero es lo que ya les estaba comentando previamente. Y un poco para cerrar el análisis global de Edmodo, pues a nivel de experiencia es mucho más similar a Facebook Classroom, y para diferenciar lo que estábamos comentando previamente, tiene vinculación con Twitter y al mismo tiempo el precio, como mencionaba, hay una parte gratuita y también hay una versión premium con algunas funcionalidades adicionales, pero no termina llegando al nivel de otras plataformas como Canvas o Moodle o Blackboard, que son las principales en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente tiene un enfoque distinto, es bastante intuitivo, muchísimo más fácil para las personas que decidan usarlo porque está vinculado a una experiencia previa como es Facebook. Y si es que no tiene las vinculaciones de otras plataformas, tranquilamente se puede solventar con otro tipo de caminos y se puede llevar a cabo la actividad académica sin ningún problema. Y el valor agregado o el key distinto es este enfoque psicosocial que ha estado manejando y que pone a disposición de todos sus usuarios. Eso básicamente sería todo. A diferencia de otras plataformas, estas son las bondades de Moodle. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por darnos una visión distinta y más amplia de las oportunidades que podemos aprovechar en relación a las SEBAS y no circunscribirnos de repente a los LMS más conocidos o que más uso van teniendo en el mercado, ¿no? Estar analizando siempre alternativas de este tipo nos van a posibilitar mucho abarcar nuevos horizontes y poder brindarles más oportunidades a nuestros alumnos y a nuestros profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para continuar, como penúltimo tema, vamos a hablar con Magali. Magali nos va a explicar el tema relacionado a Canvas. Magali Dueñas, ella es especialista en el tema y nos va a comentar un poco la historia de Canvas y cómo se puede, y todas las ventajas y desventajas que tiene su implementación. Adelante, Magali. Buenas noches, mi nombre es Magali Dueñas. Estoy agradecida de poder participar en este panel sobre nuestros SEBAS. El tema que les voy a introducir es Canvas LMS. Bueno, comenzaremos con la historia. Siguiente, por favor. Inicia la historia más o menos en el 2008 con impulsada por dos emprendedoras, también estudiantes de maestría. Pero es en el 2011 donde se empieza a formalizar, ¿no? Lo que es la plataforma. Su casa que la recibe el hogar de Canvas es en Stuart. En el 2015 se hizo pública en Nice Institución. En el 2016 se lanzó, dice Canvas Studio, una plataforma colaborativa de aprendizaje por video. Y en el 2017 adquirió Practices
la herramienta del aprendizaje profesional basada en videos y basada en comentarios pares. En el 2019, la comunidad de Canvas en línea superó los 500,000 usuarios y adquirió un portafolio y un Master Connect. En el 2020, Tomás Bravo adquirió Instructure junto con el director como ejecutivo Steve Daly. Este es nuestro resumen de la historia de Canvas, su inicio, y actualmente se viene empoderando en nuestro país, también en Perú, ha ocupado bastantes universidades, institutos, y es básicamente participa en la educación virtual, ¿no? En lo que es e-learning. ¿Qué es Canvas? Canvas es una de las plataformas de learning con mayor crecimiento en el mundo. La plataforma LMS Open Source, bajo la licencia AGP V3, actualmente se utiliza principalmente en lo que es sector académico, que son universidades, institutos, y también dice que entra en la parte, quiere entrar a la parte de capacitación, pero aún todavía le falta un poco. El siguiente, ¿quiénes usan Canvas? Como le mencionaba, va más para el sector académico. Es 100% para la enseñanza híbrida, en línea. Pero también se usan para apoyar clases o cursos presenciales. Este LMS te permite crear, también dice vender sus cursos, generar certificados, obtener análisis de desempeño de los alumnos y crear espacios motivadores de aprendizaje. Como nos explicó nuestra profesora, la doctora Milagros, permite, pues, ¿no?, que haya un aprendizaje autónomo de parte del estudiante, porque él va a aprender a su modo, a su tiempo, pero guiado por la docente, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son sus características principales? Canvas está enfocada en perfiles del usuario para poder configurar los roles de aprendizaje, por lo que se pueden gestionar permisos y atribuciones de cada rol. Tiene temas gráficos para integrar y personalizar, calendarios. Es un e-learning que trabaja sincrónicamente y asincrónicamente. Tiene un dashboard que permite medir diferentes indicadores que pueden ayudarte a mejorar tu proceso de aprendizaje. Siguiente. Está enfocada en perfiles. Perdón. Es una plataforma con orientación social, por lo que tiene sistemas y herramientas para impulsar el aprendizaje colaborativo. Tiene compatibilidad con contenido SCORM, integración con LTI, historial académico, gestión de correos interna dentro de la plataforma, aplicación móvil que te permite, pues, tenerlo en la computadora, en una tablet, en un celular, un smartphone, ¿no?, para que puedas utilizarlo. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de Canvas? Canvas se puede decir que la más llamativa es su interfaz gráfica, porque tiene el menú fijo lateral que le permite al usuario saber dónde ubicarse, además de ser moderna, con características desarrolladas resaltantes que facilitan entender toda la estructura del sistema. Como aprecian en la imagen,
tiene visibilidad gráfica pues muy llamativa, ¿no? Para el estudiante y para el docente. Otra es su adaptabilidad, es como les decía, está para todos los dispositivos, computadoras, tablets, iPod, smartphone, ¿no? Manteniendo un buen espacio de trabajo. Te permite acceder a sitios web. Su usabilidad permite crear cursos de manera intuitiva y todo es muy sencillo desde el inicio. Es una ventaja de usar Canvas, es que es muy sencillo, se aprende rápidamente. Su integración, la plataforma se integra perfectamente con otras aplicaciones populares que se usan tanto los profesionales como los estudiantes. Por ejemplo, Skype, Google Drive, Twitter, entre otros. En lo que respecta a la sociabilidad, permite la socialización de la plataforma y la interconexión entre quienes vayan a aprender y aprovechar la información. Además, permite presentar la biografía de los alumnos. Siguiente. ¿Cuáles son las desventajas de Canvas? Pues tiene pocas posibilidades de personalización. Se tiene que usar netamente con internet. Si pretendes tener una funcionalidad más allá de lo básico de la plataforma, esta puede costarte. También lo que es el soporte es con pago, ¿no? Esas son básicamente las desventajas de Canvas. La descripción de la plataforma Canvas. Canvas, nuestra interfaz que estamos usando ahora en la Universidad San Martín de Porres para la maestría, tiene un panel de usuario donde encuentras la cuenta, que es del estudiante, el curso o asignatura, el calendario, que es donde se ponen todas las actividades que se van a llevar en el curso, la bandeja de entrada para intercambiar mensajes, recibir y enviarlos, soporte técnico con respecto a la plataforma. En el panel de navegación tenemos a la página de inicio. Ahí podemos encontrar anuncios, los módulos que utilizamos que vamos a utilizar, ¿no? Adicionan toda la información que el estudiante va a necesitar en la asignatura, los foros de discusión y los foros de debate, las tareas que se van a realizar durante la asignatura, la evaluación. En la evaluación cabe mencionar de que tienen rúbricas, ¿no? Las calificaciones que el estudiante va a ir adquiriendo en cada asignatura o cada semana que sea evaluado. También hay los exámenes, ¿no? Las personas que conforman la plataforma o el estudio, ¿no?, que se está realizando, las conferencias, las videoconferencias que realiza la docente para los alumnos también está ahí en el panel de lección. En el panel de contenidos del curso encontramos las actividades, es todo lo que van a instalar dentro de las asignaturas que se van a llevar, ¿no? Como son los sílabus, los videos que son archivos de las clases que se han dado, las rúbricas también se encuentran aquí. Y en el panel auxiliar son para tener acceso directo a foros, tareas, ¿no? Específicamente son para realizar el acceso rápido. Siguiente. ¿Qué beneficios tiene la interfaz para el docente y el estudiante? Nuestra plataforma Canvas
Facilita la inclusión de enlaces a otros cursos de acción formativa. También trabaja netamente en la nube. Permite la creación de rúbricas de evaluación. Este tema nos explicó la doctora Milagros, que es un tema importante porque se está dando en lo que es en e-learning, ¿no? Que se está trabajando en lo que es en educación virtual, tener rúbricas en cada actividad, ya sea tarea, ya sea foro de debate. También tenemos que incluye la solución open source de videoconferencias a Big Blue Button. Esto de acá son lo que trabajamos nosotros, o bueno, las docentes, ¿no? Graban para las asignaturas, depende de la asignatura, y utilizan este método, que es la videoconferencia. Admite la integración de multitud de herramientas externas. Ya, claro, como le explicaba, como foros, tareas y evaluaciones. Ayuda a organizar el curso en módulos y sesiones, lo que permite ordenar por semanas todo el periodo académico. En el interfaz, pues encontramos ahí de las asignaturas, módulos, que vamos a llevar, ¿no? Cada semana, dependiendo del tiempo que dure la asignatura. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo del interfaz Canvas? Los principales objetivos son ayudar en el proceso de aprendizaje, tanto a estudiantes como a docentes. Para ello se ha buscado mantener siempre la utilidad y facilidad de uso. Canvas nos da esa gran ventaja de utilidad y facilidad de uso en esta plataforma, lo que convierte en un sistema sencillo de adoptar y atractivo para usar para todos los colectivos. Como les decía, pues Canvas en nuestro país ha llegado a ocupar muchas universidades, muchos institutos, y ahora más con esto de la pandemia, se ha globalizado las asignaturas o el estudio virtual. Entonces ha adquirido más en mayores instituciones para que lo obtengan, pues, ¿no? También da el poder a los educadores de transformar la vida de las personas con su labor. Claro, la plataforma Canvas le da la oportunidad al docente de trabajar, porque ya que tiene módulos, foros, puede el educador transformar o a su modo acoplar, ¿no? Todo lo que vaya a enseñar, sus estrategias, sus métodos, cómo lo va a realizar. También gestiona completamente, permite gestionar completamente online todas las fases asociadas a la formación, desde la creación de contenidos, grupos, impartición, colaboración, revisión entre pares, evaluación, rúbricas, feedback, comunidad de aprendizaje, hubs de conocimientos dentro de la propia institución o en colaboración con otras instituciones, ¿no? Sin importar dónde se localicen geográficamente. Esa es una de las ventajas de Canvas, que pueden utilizarlo en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad de Perú. Eso es lo que nos ofrece Canvas. También quiero comentarles, ¿no? Mi experiencia como estudiante de la maestría. Es la primera vez que he llevado la plataforma de Canvas. La primera vez que lo usé yo como estudiante, mi experiencia, vi los tutoriales que nos mostraron que nos dio la universidad, y sí me pareció bastante interesante y fácil de aprender. Y de ahí, viendo las asignaturas, también
puedo corroborar de que se enfoca bastante en el aprendizaje autónomo, porque depende de uno mismo para poder, en qué tiempo, ¿no?, lo vaya a realizar, le da esa opción de poder elaborar sus propias tareas en el tiempo que él lo requiera, ¿no? Muchas gracias, Magali, muchas gracias por tu participación. Hemos podido conocer un poco más de la historia de Canvas y de cómo este se viene utilizando en la maestría que actualmente estamos cursando. Pero toca el momento de ir a nuestro último tema, y es hablar de Blackboard, uno de los LMS más conocidos y más grandes que tiene actualmente el mercado, y que de alguna manera marca la pauta en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Adelante. Bueno, para finalizar, mi nombre es Fernando Calderón y vamos a hablar un poco de una de las plataformas también más conocidas en el mercado actual. También es una de las que se tienen que pagar y que de alguna manera son un poco más prohibitivas dentro del entorno, pero tienen una gran capacidad y un gran conjunto de herramientas que nos pueden servir para conocer todo el ecosistema de plataformas que ya hemos venido revisando hasta el momento. Solo como una pequeña introducción, y vamos analizando qué es Blackboard. Blackboard es prácticamente es una compañía, en realidad. El producto y los productos que tiene relacionados a educación son varios, dentro de ellos las plataformas de educación a distancia, educación blended, y en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad, también nos encontramos con las herramientas sincrónicas y asincrónicas que nos van a permitir poder cumplir con nuestra función de docente y también como nuestra función de alumno, en el caso de los que somos docentes y profesores al mismo tiempo. Entonces, ¿qué productos, qué opciones tenemos con Blackboard? Blackboard Learn es la plataforma principal del LMS, es la plataforma donde vamos a poder tener nuestros cursos, nuestras rúbricas de calificación, vamos a poder tener nuestras evaluaciones, poder y realizar las evaluaciones. Adicionalmente también es un hub de contenidos donde vamos a poder guardar todos los archivos, PPTs, tener una base de datos de conocimiento de las preguntas e informes que vamos a ir necesitando para el desarrollo de nuestras clases. Pero esto solo como un marco, como un gran repositorio. Ahora, sobre eso se monta Blackboard Analytics. En el mundo en el que nos encontramos, hablar de Blackboard Analytics es hablar de información, un conjunto de datos, en este modelo, un conjunto de datos de Big Data, ¿de acuerdo? Donde se guarda toda la información relacionada a nuestro proceso de enseñanza. Podemos llegar al nivel de poder guardar la cantidad de clics que se han hecho, las sesiones, el tiempo de conexión, la cantidad de descargas que se han realizado, la permanencia de cada alumno en cada documento. Esto nos permite poder entender, conocer. A raíz de que nosotros podamos procesar toda esta información, vamos a poder desarrollar más nuestras herramientas y perfeccionar nuestras técnicas. Entonces, el conjunto de datos y poder procesarlos de manera correcta es fundamental para el futuro del proceso de enseñanza virtual. Y por eso recolectar estos datos es importantísimo. Por último, tenemos Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate es el equivalente al Zoom, al Meet, al BlueJeans o a cualquiera de estas herramientas que nos van a permitir la sincronicidad de la comunicación, poder estar parados frente a frente con una barrera de distancias inmensa, tal vez de miles de kilómetros, pero que nos permite estar cerca a nuestros estudiantes o a nuestros docentes, y que de alguna manera nos va a permitir interactuar, hacer preguntas, foros, cuestionarios, encuestas en línea, y que de alguna manera romper ese paradigma tradicional de la virtualidad en la educación, donde se pensaba que solo eran videos que se pasaban y teníamos que entender, a una interacción, un ida y vuelta en tiempo real, sincrónico, y que nos va a permitir mejorar nuestras capacidades. Sobre esto ya se vienen haciendo varios estudios, se viene aprendiendo mucho. El COVID ha provocado que nosotros empecemos a desarrollar nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las cosas, y estas nuevas cosas finalmente van a desembocar en un mejoramiento de las técnicas, ¿sí? Estas herramientas han tenido que evolucionar muy rápido. Muchos de los planes que tenían que se iban a desarrollar en los próximos 5, 6, 7 años se han hecho en los siguientes 5 o 6 meses. Entonces lo que se ha ganado es muchísimo y estamos en un momento oportuno para poder desplegarlas y aprovecharlas al máximo. Han habido barreras, teníamos muchas barreras. Estaba en un foro hace unas cuantas semanas y conversábamos del tema y hablábamos, oye, ¿qué hubiese pasado si nos hubiese tocado la pandemia hace 10 años?
¿cómo hubiese continuado la educación? ¿Cómo hubiésemos podido avanzar en este tema? ¿Hubiésemos estado tan igual o tan mal como de repente se encuentran las agencias de turismo o los hoteles o esos sectores donde lamentablemente no se puede hacer nada? No hubiesen tenido dispositivos móviles los alumnos, eran algo más restrictivo. No había la capacidad ni los anchos de banda de internet que nos permitían esta comunicación de alguna forma. Las herramientas aún no estaban tan bien desarrolladas. Entonces, si nos poníamos a pensar que si esto nos hubiese tocado 10 años atrás, no hubiésemos podido avanzar. Aún estábamos muy centrados o muy enclaustrados en nuestro modelo de enseñanza tradicional. Gracias a Dios, no fue así y esto nos está permitiendo despegar y empezar a encontrar nuevas oportunidades. Y herramientas como Blackboard, como Moodle, como Edmodo y como todas las que hemos mencionado, en verdad van a apalancar el desarrollo de la educación en esta modalidad y la va a hacer más globalizada, la va a democratizar. Ya podríamos llevar cursos en universidades de España, de Estados Unidos, de cualquier parte de Europa en realidad, porque si antes la gran barrera era el poder movilizarse, el poder desplazarse miles de kilómetros y de repente estar 2 años lejos de la familia o sin trabajar, ahora ya no. Estas herramientas nos permiten romper la barrera geográfica y la barrera del tiempo. Entonces esto es un coloquismo, un golazo, y tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, para explicar un poco los temas, está hablando un poco más de las ventajas de la educación blended, de las ventajas que nos van a permitir aprovechar este tipo de herramientas. El aprendizaje ya no va a regresar a ser como era antes. Ya vimos que se puede, ya estamos más de un año conviviendo en este entorno, en este esquema, y vimos que es viable en muchos sectores. De repente, en la educación básica, en primaria y secundaria, de repente es más difícil, pero la educación superior, que es generalmente donde yo me desempeño, esto es un esquema que sí funciona. En las educaciones básica, primaria y secundaria, esencialmente, hay aún barreras que tenemos que desarrollar como país, ¿no? El acceso al internet en zonas lejanas o aisladas, el que todos puedan tener un dispositivo, el poder aprender de esta nueva forma, sí sigue siendo una barrera, pero es el futuro y es hacia donde deberíamos apuntar, en lugar de esperar que pase la pandemia y regresar al modelo tradicional. Ya dimos estos primeros pasos, continuémoslos porque es lo que se viene y es lo que deberíamos estar haciendo. Herramienta como complemento de maestros, claro, muchas veces y muchas organizaciones han pensado a lo largo de los años que, oye, me instalo un LMS, me instalo una plataforma, me instalo una herramienta de proctoring y el problema se solucionó. Y no caemos en la conciencia y no caemos en la sensación de que en verdad son software, son herramientas, no son nada sin el docente, no son nada sin el guía, sin el tutor que las desarrolla y sabe llegar al alumno. Estas herramientas como lo son, nos facilitan el trabajo, es como un martillo. Yo tengo un clavo y tengo un martillo. Con un martillo lo voy a poder hundir más fácil, va a ser mucho más sencillo, tal vez que si lo hago con mi mano o con una piedra. Entonces, el LMS es una herramienta, nos va a facilitar el trabajo, es un taladro, es un serrucho, es un martillo, son herramientas, depende mucho de la habilidad de la persona, el cómo las usa y el qué fin les da y cómo motiva e incentiva el uso de estas para el desarrollo, tanto de maestros como de estudiantes y de la comunidad en general, porque sabemos que el principal activo que puede tener una nación es su población capacitada, su población con estudios, y ahí tenemos que apuntar. Sin embargo, vamos a ver otras herramientas que también encontramos en este tipo de herramientas. Por ejemplo, las famosas soluciones antiplagio. Blackboard tiene una nativa de origen que se llama SafeAssign, que trabaja esencialmente con inteligencia artificial, que se encarga de ir a buscar las fuentes de la documentación, de los archivos, de los documentos que subimos para evitar el famoso plagio o copia, ¿no? Tratando de llevarlo un poco a nuestro entorno actual. Pero es lo que pasa, muchas veces estamos acostumbrados ahora con internet, que antes, si nos ponemos a analizar cómo era antes este esquema, bueno, los estudiantes tenían que ir a una biblioteca, leerse 20 libros y empezar a sacar fuentes, fichas y empezar a hacer el registro, cosa que actualmente no pasa, ¿no? Entro a Google, coloco el tema que estoy buscando y encuentro más bien 50 tesis que ya hablan de lo mismo o libros y múltiples autores y múltiples teorías.
y que muchas veces por facilidad simplemente se copia, se pega y no se respeta la autoría, no se respetan las citas, la bibliografía. Y algo más importante, no se respeta, disculpe, no es que no se respete, no se tiene en consideración si la información es verídica. Internet nos da mucha información, muchísima. Lamentablemente no sabemos si es de verdad o es falsa, los famosos fake news. O sea, podemos encontrar de todo. Entonces, poder desarrollar en los estudiantes esta capacidad, este aspecto crítico de poder discernir de qué fuente puedo leer y no solamente copiar y pegar es fundamental. Y herramientas como esta van a impedir que caigamos en ese entorno y caigamos en ese círculo vicioso, malo de estar copiando. Entonces, para eso existen estas herramientas que nos van a ayudar a impedir, frenar de alguna forma, o de alguna forma ser un poco disuasivos y decirle, oye, no copies y no hagas estas cosas porque tengo una herramienta que lo va a detectar y voy a saber si lo estás haciendo. Entonces, eso de alguna forma va a ayudar a los estudiantes. El objetivo de este tipo de herramientas no es castigar al estudiante, es motivarlo a que realmente realice una investigación, respete las autorías y tenga un aspecto crítico y pueda desarrollar nuevos contenidos en base a lo que va aprendiendo. Como habíamos comentado hace un rato, es un gran repositorio de almacenamiento de datos. Si bien también se puede integrar con otro conjunto de herramientas, Google Drive, OneDrive, y otras que existen en el mercado, Blackboard también tiene un gran repositorio de información que nos permite poder compartir esta base de conocimientos con toda la comunidad y que se puedan reutilizar. Muchas veces entramos en este conflicto de que, oye, tengo 5 salones del mismo curso, en cada uno tengo que ir subiendo los mismos documentos y las mismas PPTs y archivos. Bueno, si tuviéramos un lugar centralizado donde tuviéramos que subir esa información y simplemente compartirla con todos los demás elementos, sería un golazo. Bueno, ese golazo es esto. Y nos permite tener un repositorio centralizado que nos permita, de alguna forma más directa, compartir toda esta información. Tecnología para garantizar resultados, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con test virtuales, vamos a trabajar con herramientas de autoanálisis y autoevaluación, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir medir el desempeño al toque, en tiempo. No quiero usar la palabra en tiempo real, pero entendamos el contexto, casi en tiempo real. Medir cómo se va desarrollando. Si empezamos a conceptualizar el concepto de la rúbrica y la gestión de competencias dentro de un diseño curricular correcto, ¿de acuerdo? Donde el objetivo no es que el alumno saque 18 o 19, sino es que desarrolle ciertas competencias, el tener este modelo nos va a permitir garantizar que nuestros egresados o nuestros alumnos que terminan nuestra primaria o secundaria tengan las competencias mínimas necesarias para el desempeño de sus funciones, ya sea a nivel profesional o ya sea para ingresar a sus estudios superiores con ciertas capacidades ganadas, que le va a permitir tener un desarrollo más sencillo, ¿no? Lo más importante, la capacidad más importante que podríamos encontrar ahorita es aprender a aprender, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, y una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es, miren muchachos, lo que yo estudié hace algunos años, no muchos espero, hace muchos años, en este momento ya es tecnología vieja, ya no sirve, ya todo eso es historia de la computación. Todo lo que se usa en este momento son cosas nuevas. Entonces, si me centro y regreso y me retrotraigo a lo que yo estudié, nada sirve en este momento. Pero ¿qué sí sirve? Lo que aprendimos a aprender, y es una constante capacitación. Y esto nos tiene que quedar claro como una de las competencias fundamentales a desarrollar en los estudiantes. Casi terminando los temas, el nivel de flexibilidad e integración y el manejo de redes sociales o del desarrollo social del aprendizaje. Pensar que ahora las herramientas son silos, son islas que viven de manera desintegrada, es pensar en el pasado, es pensar en los años 90, en los años 80, donde las aplicaciones no conversaban. Ahora pensar en un mundo desintegrado es imposible. Entonces, estos esquemas, estas nuevas plataformas, lo que buscan es no ser islas, no ser separados, sino
más sociales, ser más como las personas que necesitamos un entorno donde nos podamos desarrollar. Y para eso existe el concepto de la integración, un punto donde la aplicación LMS puede dar, por ejemplo, con una aplicación de proctoring, que es una aplicación para detectar que no estés copiando un examen. Y la de proctoring, estar hablando, por ejemplo, con una de videoconferencia como la de Zoom, para poder tener este enfoque y a su vez estar integradas con sistemas de, por ejemplo, de single sign-on o aplicaciones de gestión de identidad, IAMS, de acuerdo, que nos van a permitir de alguna forma no tener una mega aplicación que tenga todas estas funciones y que de repente no sea experto en todas estas cosas, sino que los LMS sean expertos en su proceso y las de videoconferencia sean expertas en videoconferencia y las que son de gestión de archivos expertas en la gestión de archivos y que se integren y así poder desarrollar un mejor ecosistema, más amplio, más grande, más acorde a las necesidades de los usuarios, porque también sabemos que el que quiere abarcar todo, mucho aprieto, o sea, no va a desarrollarlas tan bien como si se centrara en un punto de especialización concreto. Entonces, ahí también aplica mucho el tema de las integraciones y el tema de ser social en este entorno es fundamental. Si bien los que no somos nativos digitales, somos híbridos digitales, ¿de acuerdo? Tenemos este complejo, tenemos este contexto de repente no todo es digital, pero los chicos que están entrando en este momento nacieron con un celular en la mano, han nacido con internet. Para ellos es normal el tema de redes sociales, el tema de la virtualidad, el tema de la tecnología. Entonces hay que aprovechar esto para que se desarrollen de mejor manera. Entonces las épocas van cambiando. Ya no hay híbridos empezando a estudiar en las universidades. Ya todos los que están entrando, salvo ciertas excepciones, ya son nativos digitales. Claro, los que estamos estudiando aún maestrías o estamos haciendo doctorados o algún estudio superior, aún estamos en esa ola, pero los nuevos ya no. Entonces hay que aprovechar y hay que adecuarse a cada uno de las poblaciones o de los segmentos generacionales en los que nos estamos atacando o estamos enfocando nuestros estudios. Eso es todo. Para finalizar, le quiero dar pase a las conclusiones. ¿Quién iba a dar las conclusiones? He puesto pausa en el video. ¿Quién iba a dar las conclusiones? Yo iba a dar, Fernando. Yo los iba a dar, José. José Hurtado, ¿no? Ya, entonces continúo. Correcto. Y regresamos acá. Para finalizar, espera, falta Magali. Magali. No, sí, solo que terminamos con esto y después hacemos lo de Magali y, Okay. y después yo le cambio el orden ya. Solo que para no hacer doble partida acá. Perfecto, perfecto. Porque yo ya le daba el pase. Entonces, para finalizar, vamos a darle paso a José Hurtado, que nos va a ayudar con las conclusiones finales de nuestro panel y del que vamos a poder aprender mucho y como resultado de todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esta sesión. Ya, ahí estás. Listo. Listo. Muchísimas gracias, Fernando. Estimados ponentes, en realidad hemos estado pues en una serie de exposiciones muy interesantes, las cuales han mostrado el uso, la aplicación de los diferentes entornos virtuales de aprendizaje, unos más útiles de repente en la vía académica, ¿no? Otros de repente un poco más centrados en lo que es la parte ya más de repente laboral, ¿no? Bueno, en definitiva, en realidad, en estos tiempos nos van a dar muchas perspectivas y seguramente seguirán implementándose nuevas plataformas que seguirán pues buscando el fin máximo, que es permitirnos a nosotros desarrollar una situación un poco más sencilla, más comprensible de repente de nuestras actividades. Finalmente, como conclusiones, vamos a destacar las siguientes. Los LMS como EVAs son fundamentales para lograr el despliegue de una estrategia de enseñanza blended y sincrónicas, ya que soportan el proceso de forma integral desde el diseño de la asignatura, el uso de las rúbricas, ¿no? Como ya se había indicado también, que es importantísimo hoy en día
poder de repente destacar. Sistema de calificación, documentaciones y el mismo dictado mismo, ¿no? Que constantemente uno puede irse reinventando, como se puede decir. El empleo de los OEA permite una mayor interacción entre los siguientes grupos: estudiante-profesor, profesor-padres, trabajador-jefe, y uno que he querido integrar porque me ha tocado vivir ese tipo de situaciones, emprendedor-cliente, pudiendo desarrollarse más con el proceso de capacitación definitivamente. La responsabilidad en el uso de los EVAs permite no solo lograr un beneficio máximo en realidad, sino que además puede generar oportunidades de mejora continua, laborales, empresariales, sociales, entre otros aspectos. El desarrollo de las comunidades también virtuales de aprendizajes importantes también hoy en día, que están un poco más enfocándose a objetivos un poco claros y específicos. El empleo de los EVA conlleva una gran responsabilidad en los actuantes, ya que debe respetarse también aspectos contemplados en la tecnoética. Y recordemos que la tecnoética tiene que ver con todos los aspectos, ¿de acuerdo?, desarrollados o aplicados en lo que a moral y éticamente corresponde desde el punto de vista tecnológico en la sociedad. ¿Bien? Muchísimas gracias por todo. Y nos estaríamos viendo de repente en otra oportunidad para poder seguir ampliando algunos temas que también son de vital importancia. Muchísimas gracias.